Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces. Muy bien, queridos hermanos, comenzamos nuestro programa de hoy, siempre abordando estos capítulos marianos. Hemos ya comenzado una serie de temas abordando la temática sobre nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, y hablamos acerca de la cuestión de las apariciones de la Virgen. Hemos aclarado que el término más apropiado es hablar de visiones. Aclaramos también aquel tema sobre la mujer del Apocalipsis, capítulo 12. ¿Quién es esta mujer? Es la Iglesia, de la cual María es la figura más perfecta de la Iglesia. Hemos aclarado también esos puntitos sobre la Inmaculada Concepción, por qué decimos que María fue preservada de la mancha del pecado original. Fue por una redención preventiva de parte de Dios en vista a Jesucristo, su Hijo, que iba a nacer de María, la Madre del Señor. Y hemos dicho que si así Dios pudo crear a Eva sin pecado y a Adán sin pecado, ¿cómo no iba a poder crear a la Santísima Virgen María sin pecado? Dios pudo, quiso y lo hizo. Dios pudo, quiso y lo hizo. Ahora vamos a ver otro gran misterio. Uno de los dos más fundamentales de nuestra fe es acerca de la maternidad divina. Es decir, María, Madre de Dios. Queridos hermanos, un tema perdóneme que ahí una vez se le traba la lengua, de capital importancia en las cuestiones de nuestra fe, porque somos interrogados acerca de esta temática. Imagínense ustedes que la Escritura nos enseña esta verdad de fe, que María es Madre de Dios, y aún así hay gente que se atreve a atacar esta verdad. Es todavía más increíble que se defiende en el Corán, imagínese usted, se defiende en el Corán, por ejemplo, el hecho de que Jesús es hijo de una virgen. Se defiende que una virgen ha podido dar a luz a este gran profeta, según el Corán, en una de las suras dedicadas a la Virgen. En una de las suras del Corán dedicadas a la Virgen, uno de los capítulos está dedicado a la Virgen. Y no todos los capítulos del Corán llevan nombre de algún personaje. Son raros y contados los que llevan nombre de personaje. Y uno de los personajes que sale ahí es la Virgen María, la sura de Marián, increíble. Y ahí se habla de la concepción virginal del Señor. Hasta los musulmanes lo creen. ¿Y cómo es posible que los que se dicen cristianos, que no están en comunión con la verdadera iglesia del Señor, no lo crean? Es porque están en el error, queridos hermanos. Bueno, vamos a tocar primero el catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver lo que dice el numeral 494. Al anuncio de que la Virgen dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, cosa que debemos recalcar, por la virtud del Espíritu Santo, María responde por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. Hemos dicho en el programa anterior que al final la importancia de la Virgen María para nosotros solo la podemos comprender desde la importancia de Cristo para nosotros. María sin Cristo no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Entonces, Dios, como buen padre que ha creado a todos sus hijos en libertad, no quiere actuar abusando de la libertad del hombre. Y es así que a través del ángel Gabriel le pregunta a María sobre su consentimiento a este plan, al plan salvífico. Le dice: vas a concebir en tu vientre al Hijo de Dios.
¿Y consiente ella o no consiente? Claro que consiente. La Virgen da su consentimiento. ¿Cómo será esto? Interroga, pregunta, dialoga con el ángel. Yo estoy casada, pero todavía no he tenido nada con mi marido. ¿Cómo voy a dar a luz a un hijo? Y es que esto era una cosa que para la Virgen en el momento escapaba de su conocimiento. Porque en Israel, por ejemplo, la virginidad era mal vista en primer lugar. La virginidad era mal vista. Toda mujer que no diera a luz, que fuera estéril, era considerada como maldita o bajo una maldición. Segundo lugar, en el pueblo de Israel, la esperanza estaba de la venida de un Mesías, pero que un Mesías iba a nacer de una mujer, y por tanto, lo que era bien visto era la fecundidad de la mujer. Tenía que ser madre fecunda. Pero los israelitas jamás se imaginaron que lo que iba a nacer como Mesías era el mismo Dios, que el mismo Dios iba a redimir a su pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? María, como buena judía, buena israelita, esperaba la venida del Mesías, pero le esperaba de una mujer fecunda, de una mujer de que ya era madre, que tenía muchos hijos. Ella apenas se había desposado con José y según la tradición había hecho voto de virginidad. Es decir, que ella estaba lejos de pensarse como la madre del Mesías. Ella no se miraba a sí misma como la madre del Mesías. Sin embargo, Dios la llama, la escoge y le da este anuncio que la sorprende. La turba por un momento y por eso ella dice, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y ahí es donde está la respuesta del ángel. Es que va a ser esto por obra y gracia del Espíritu Santo. Concebirás y darás a luz por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ante este misterio revelado, María Santísima da el consentimiento y dice, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo encontró en ella un nido donde formarse. Increíble. Y esto es lo que manifiesta pues el catecismo. Así, dando María su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús. Y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y recoge aquí el catecismo de la Iglesia, recoge aquí un escrito de San Irineo de Lyon, allá en los primeros siglos de la era cristiana. Y dice las palabras de San Irineo: por su obediencia María fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coinciden en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su gran fe. Comparándola así con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, pero la vida vino por María. Qué hermosas palabras. La muerte vino por Eva, pero la vida vino por María. Y es que ella es la madre de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. María, madre de la vida. Esto lo recoge también un documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, numeral 56. Bueno, después de esta introducción, vamos a irnos a una pausa para poder entrar de lleno en esta materia. ¿Por qué los católicos decimos que María es madre de Dios? ¿No es solamente madre de Jesús? Esta es la gran acusación que hacen los hermanos separados. María solo es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. ¿Será esto posible? Vamos a ir a una pausa y al regreso volvemos. Por favor, tengan papel y lápiz a mano para que anoten las citas. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos, y vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué decimos nosotros los católicos que somos que María es madre de Dios? ¿Por qué decimos nosotros los católicos que María es la madre de Dios? Nosotros decimos que la Virgen María es madre de Dios porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, desde su concepción en las entrañas purísimas de María, siempre ha sido Dios. Porque si Jesús no era Dios en ese momento,
¿En qué momento se hizo Dios? Si al contrario nos dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, que en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Es decir, esta palabra que en el versículo 14 dice, et verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne, esta misma palabra, Jesucristo, desde siempre ha sido Dios. Desde siempre. Y lo confiesa Juan el Bautista, detrás de mí viene otro, el que no merezco desatar la sandalia. Uno que ha existido antes que yo. Este es Jesús. Recuerden que Jesús fue concebido cuando ya Isabel estaba en el 6º mes de embarazo. Es decir, mayor en edad era Juan el Bautista por algunos meses. Sin embargo, él dice, Jesús ha existido antes que yo. Precisamente para recalcar esto, Jesús siempre ha sido Dios. Y si Jesús es Dios desde el principio, pues aquello que la Virgen dio a luz de sus entrañas purísimas es al mismísimo Dios, no porque ella lo haya creado. No estamos diciendo que María creó a Dios. Lo que nosotros estamos afirmando es que María le dio a luz, le parió. Disculpen la expresión un poco fuerte, pero es la verdad. María parió a Dios. Él decidió formarse en sus entrañas purísimas y ella lo dio a luz. Jesús pudo venir al mundo de otra manera, ya formado con su cuerpo y todo, pero quiso elegirse a una madre. Quiso exaltar todavía más a la mujer y le dio la gracia de poder ser madre, madre de Dios. Esto, ¿por qué nosotros lo atacamos tanto? No entiendo a nuestros hermanos separados por qué quieren atacar tanto este aspecto de un don, de un hermoso regalo que el Señor hace a María Santísima, que hace a la humanidad entera a través de María Santísima. Esta es una verdad de fe, hermanos. Dios ha nacido de la Virgen María. No hay que tener aquí esta creencia como algunos dicen que Jesús se convirtió en Dios hasta que el Espíritu Santo descendió en él en el bautismo. Y de otros dicen que se convirtió en Dios hasta que murió en la cruz y resucitó. No, y entonces, ¿aquí qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que Jesús no era Dios desde el principio. Entonces, si no era Dios desde el principio, ¿cómo pudo obrar el misterio de la redención? Su sacrificio en la cruz no hubiera tenido el valor redentor si no hubiera sido Dios el que moría en esa cruz. Porque solo Dios podía pagar el precio de nuestra deuda. A ver, si usted daña una bicicleta, ¿cómo la paga? ¿Con una bicicleta igual o pagando el mismo valor? Da en efectivo el monto equivalente. Pero si usted, por ejemplo, ofende a Dios, ¿cuál es el valor de Dios? ¿Con qué va a pagar la ofensa a Dios? Le podríamos ofrecer todo el mundo y todas las víctimas y toda la sangre de todos los seres humanos y nunca sería suficiente para poder equiparar el valor de Dios. Entonces solo Dios podía redimir al hombre, solo Dios podía pagar el precio de nuestra redención, solo Dios podía reparar la ofensa cometida a Dios. Por eso Cristo, que murió en la cruz, era Dios y fue Dios desde el principio. Desde el principio, como lo hemos dicho ya en las citas bíblicas mencionadas de Juan capítulo 1. Entonces vamos a ver lo que dice ahora el padre Jorge Loring respecto a esto en la Enciclopedia del Católico para Salvarte, que ya tiene más de 2 millones de ejemplares vendidos en el mundo entero. Yo tengo una edición un poco más viejita, aquí dice 1 millón, pero ya vi las ediciones modernas, más actualizadas, y ya lleva más de 2 millones de copias vendidas alrededor del mundo entero. Y con mucha razón, porque es un excelente libro de estudio. María es la madre de Jesucristo, pues ella le dio un cuerpo humano. Pero como Jesucristo, además de ser hombre Dios, María Santísima también es madre de Dios. María es madre de un hombre que tiene en sí la persona divina. En Cristo tenemos a un verdadero Dios y a un verdadero hombre. Existe en él naturaleza humana y naturaleza divina. No son dos personas, no es la persona divina y la persona humana. Es una misma persona con dos naturalezas. Ocurre lo mismo que si, por ejemplo, a uno lo hacen alcalde. Su madre sería la madre del alcalde. Ella no le ha dado la alcaldía, pero por haberle dado el cuerpo es su madre. Y al ser su madre, es madre de todo lo que es él. Es decir, es madre del alcalde. Lo mismo explicamos acá con María. Jesús es Dios. Ella no le ha dado la divinidad a Jesús. Jesús ya tenía esta divinidad.
pero ella le ha dado el cuerpo a Jesús. Y al darlo a luz, ella es madre del Cristo total, de Jesús total. Entonces Jesús, al ser Dios, ella es madre de Dios. Es que esto es de lógica. Aquí lo que necesitamos es la matemática y la lógica, el estudio, la razón. Esto es lo que nos hace falta, razonar un poco. Pero María Santísima es madre de Dios todavía con más razón. Porque Jesucristo es Dios desde el momento de su concepción. Por lo tanto, la persona que nace de María es Dios. Es Dios. No es que llegó a convertirse en Dios en algún momento de su vida. Ya en la concepción era Dios. Era Dios desde el principio. Y por lo mismo María es madre de Dios. Dice San Pablo: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Lo que nace de María es Dios. A ver, el hijo de un tigre, ¿qué es? Un tigre. No es un caballo, no es un elefante. Cada uno según su naturaleza. Si Jesús es hijo del Padre y el Padre es Dios, Jesús es Dios, porque tiene la misma naturaleza. Y al enviarlo a su hijo a nacer por medio de María, ese que fue enviado a nacer por medio de ella ya era Dios. La mujer que dio a luz es María y por tanto María es la madre de Dios. Esto es pura lógica. Que María es madre de Dios es dogma de fe. Para todos los católicos, si hay un católico que no cree que María es madre de Dios, está faltando gravemente en su fe. Porque es dogma de fe, es una verdad revelada por Dios, una verdad de la que no podemos dudar, una verdad incuestionable. Que María es la madre de Dios es verdad de fe católica, de fe cristiana, y fue definida como tal por el Concilio Cristológico de Éfeso en el año 431. Un concilio cristológico, el Concilio de Éfeso. Eso tenemos que saberlo. En el 431. Hubieron varios concilios dentro de nuestra Iglesia Católica y en los cuales se estaba discutiendo verdades de fe acerca de la Santísima Trinidad, acerca de Jesucristo. Y uno de los pleitos era que si Cristo era Dios o no era Dios. ¿En qué momento llegó a ser Dios? Todo esto se aclararon en los concilios. Y al definir el concilio que Jesucristo es Dios, esta verdad revelada por la Escritura, para que no pueda ser negada por ningún cristiano, pues por consecuencia el concilio termina definiendo que María es madre de Dios. ¿Y qué dice el concilio al respecto? Bueno, en el concilio, en el documento, dice lo siguiente: pues no decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, pero que tampoco se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyeran por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa de la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. Palabras fuertes, un poco complicadas cuando no se entiende la teología, pero que están escritas ya desde el año 431, imagínense ustedes, desde el año 431. ¿Y qué se ha dicho aquí? Pues que el Verbo siempre ha sido Dios y que el Verbo en un momento llega a unir su naturaleza divina con la naturaleza humana, que esta unión misteriosa, por eso decimos misterio, porque no sabemos cómo se dio, pero se dio. Esta unión misteriosa se dio plena y totalmente en el vientre de María Santísima, y que el fruto del nacimiento de este acontecimiento es Dios
y hombre verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Que María, por tanto, desde el principio ha sido ella Madre de Dios. Y aunque imagínense, pensando ilógicamente como lo hacen los protestantes, en algún momento Jesús llegara a ser Dios, en algún momento llegara a ser Dios que no fuera desde el principio, sino que en el bautismo, en la cruz, como algunos afirman, Jesús siempre seguiría siendo hijo de María. Y por tanto, María siempre seguiría siendo su madre. Y por tanto, repito, seguiría siendo madre de Dios, como sucedió con el alcalde. En algún momento este hombre llegó a ser alcalde y en ese momento esta mujer que era su madre llegó a convertirse en la madre del alcalde. También sería por lógica deducir que María es la madre de Dios, aunque Jesús hubiese llegado en algún momento de su vida a obtener la divinidad. Es complicada la cosa, yo sé, pero creo que me están captando. Y si no es así, pues díganmelo en los comentarios que lo explico de otra manera. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando este tema sobre María, Madre de Dios. La misma Biblia llama a María Madre de Dios. Y usted dirá, ¿dónde sale eso? Especialmente nuestros hermanos separados. ¿Dónde dice la Biblia que la Virgen es Madre de Dios? Basta con irnos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María: ¿cómo es que viene a verme a mí la madre de mi Señor? Evidentemente aquí Señor se refiere a Dios. La palabra usada en el griego, Kyrios, era la palabra para referirse a Dios, al ser divino, al Señor. Isabel le dice: ¿cómo viene a mí la madre del Señor? ¿Cómo viene a mí la madre de Dios a visitarme? Isabel misma se lo dice, y está en la Biblia. Lo que pasa es que no quieren leer bien la Biblia, quieren leer la Biblia a su manera. Lean lo que está escrito, lo que quiere decir el texto, y no estén inventando la abuelada, queridos hermanos. Ahí la Biblia le llama a la Virgen Madre de Dios, Madre del Señor, Madre del Altísimo, a quien pertenecía el título de Kyrios, el título de Señor. Entonces, ¿por qué se niegan tanto a decirle Madre de Dios a María? ¿Cuál es el problema? Jesús fue concebido no por obra de varón, sino milagrosamente por virtud del Espíritu Santo. Dice San Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Desposada María con José, sin haber estado juntos, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Mateo 1:18. Sí, la concepción de Jesús fue siempre virginal, una concepción virginal. Y este es un presupuesto de nuestra fe, que debemos mantenerlo. Jesús fue concebido de forma virginal, sin intervención de hombre alguno. De hecho, yo creo que ya lo dije en algún momento, cuando se han visto los milagros eucarísticos y se analiza la sangre de estos milagros eucarísticos, el pan convertido en carne y en sangre, los científicos se asustan, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, 46 pares de cromosomas, 23 los aportan los papás, 23 los aportan las mamás, y así se hacen los 46 pares de cromosomas que conforman el genoma humano. ¿Qué es lo que ocurre cuando estudian la sangre de estos milagros eucarísticos? Solo encuentran 23 pares de cromosomas. Siempre, solo encuentran 23 pares de cromosomas. Y son los cromosomas proporcionados por la madre. Es decir, que en los milagros eucarísticos se nota también esta gran riqueza que la Biblia nos comunica, que Jesús solo tiene por madre carnal a la Santísima Virgen María, que fue concebido sin intervención humana. Por eso no aparecen los 23 pares de cromosomas masculinos que debería haber aportado San José si fuera su padre carnal, y no lo es. San José es el padre putativo de Jesús. Pepe le ponían a San José en las imágenes abajo, Pepe, de ahí donde a los José le dicen Pepe, precisamente por eso, padre putativo, Pepe. Entonces de ahí donde viene que a los José le digan Pepe, ¿verdad?, para que ya sepa también esa curiosidad. San Lucas también lo dice. ¿En dónde dice Lucas? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice: lo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. No le dijo hijo de José, Hijo de Dios.
porque esta concepción se dará por obra del Santo Espíritu. Según la mentalidad semítica, aquí hay que aclarar esto, el nombre dado o atributo a alguien correspondía a una realidad. De ahí que llamarse hijo de Dios equivalía a serlo estrictamente por naturaleza. Jesús era hijo de Dios, ¿verdad? Esto hay que mantenerlo siempre presente. María estaba desposada con José, aunque todavía no vivían juntos. Recuerden que los casamientos en el antiguo Israel eran distintos a los nuestros. Eran en dos etapas. Una primera etapa, ¿verdad?, del desposorio, donde ya legal y oficialmente eran marido y mujer. Y una segunda etapa, donde ya estos jóvenes, porque se casaban bien jóvenes, las muchachas prácticamente entre los 15 y 17 años estaban contrayendo nupcias, y los varones igual entre los 17 y 18 años. Entonces, cuando ya estaban más preparados, pues se iban a vivir juntos. Entonces el matrimonio era en dos fases. La primera, inicial, que era donde se hacía todo el aspecto legal, y ya después la formal, donde ya estos esposos cohabitaban, ¿verdad?, en un mismo hogar y ya empezaban a formar su familia. Entonces María ya estaba desposada con José, pero no estaban cohabitando. Entonces todavía no podía darse unión carnal entre María y José. Los desposorios entre los judíos equivalían a nuestra boda, aunque no eran nupcias definitivas. Si después de los desposorios, por ejemplo, la mujer era infiel a su marido, ya se le consideraba adúltera, aunque todavía no estuvieran cohabitando, pero ya por el contrato legal ya era considerada adúltera. Y si el esposo moría, antes incluso de irse a vivir juntos, ya era considerada como viuda. Los desposorios judíos suponían un compromiso tan real, al prometido se le llamaba marido. Y por eso, aunque María no vivía todavía con San José, ya era su legítima esposa. Por eso el ángel llama a María esposa. José, no temas aceptar a María tu esposa, le dijo el ángel en el Evangelio de Mateo. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 20. Recuerden qué hermoso es ver que el papel principal en el Evangelio de Mateo, como lo dijimos en el capítulo pasado, lo tiene José. José es el que tiene el capítulo, es el papel principal, y el ángel le anuncia todo a José. Es en Lucas donde la figura de María fue rescatada, y ya vimos que todo el anuncio se le hace a la Santísima Virgen María. El teólogo protestante de fama internacional, Max Turian, dice que los que niegan la concepción virginal de Cristo no son fieles a la Iglesia, a la Biblia, perdón. Un teólogo protestante, cuando era protestante, afirmó esto. Dice que la concepción virginal de Cristo, si es negada por alguien, esta persona no es fiel a la Biblia. La virginidad de María constituye un indudable dato objetivo del texto del Nuevo Testamento. Esto lo dice Max Turian en el libro María, Madre del Señor y Figura de la Iglesia. María, Madre del Señor y Figura de la Iglesia. Max Turian murió a los 75 años, el 15 de agosto de 1996, en una fiesta mariana, la fiesta de la Asunción, dogma que también vamos a abordar acá en nuestro programa. Él murió en Ginebra, su ciudad natal. Se convirtió al catolicismo en 1987. 9 años más tarde moriría. Sus estudios bíblicos le llevaron a descubrir el papel de la Santísima Virgen María en la Iglesia. Imagínense, estudiando la Biblia, le pasó lo de Fernando Casanova, estudiando la Biblia se convirtió al catolicismo, porque es que la Biblia salió de la Iglesia Católica. La Biblia nunca va a hablar contra la Iglesia Católica, por eso toda esta gente que habla con la Biblia contra la Iglesia, esta gente no sabe lo que está haciendo, es ignorante de primera. Disculpen que se lo diga así, pero realmente eso es una persona que no tiene conocimiento y por eso ataca. Eso es lo que significa ignorante, que ignora, que no conoce. No es una ofensa, es una verdad lo que se está diciendo. Esta persona ignora lo que la Escritura dice y por eso están diciendo locuras. Locura. Dios formó en las entrañas purísimas de María Santísima un cuerpo como el nuestro y creó un alma como la nuestra. A este ser humano, en el instante de su concepción, se unió el Verbo Divino, el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así, el que era Hijo de Dios quedó hecho Hijo del Hombre, sin dejar de ser Dios.
Este es el misterio de la encarnación, que no lo podemos explicar. Esto solo es una aproximación. Estamos diciendo que ahí se efectuó esta unión entre el Verbo eterno del Padre y el hombre Cristo de naturaleza humana. ¿Cómo se dio esa unión? ¿Y cómo es que existe en una sola persona las dos naturalezas? Es el misterio. Por eso es misterio, porque no lo conocemos. Si lo supiéramos, deja de ser misterio. El misterio de la encarnación. En la genealogía del Evangelio de San Mateo, ¿se acuerda de aquella genealogía? Fulano, hijo de Sutano, Perenceo, hijo de Sutanejo, Sutanejo, hijo de la Fulandriaca. Entonces ahí, en esa genealogía, se dice siempre, fulano engendró a Sutano. Y al llegar a José, no dice que engendró a Jesús. Fíjense en eso. Fíjense en ese dato. No dicen que engendró a Jesús, como en los casos anteriores, sino que dice, Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús. ¿Se fijan bien? Esposo de María, de la que nació Jesús. En relación a María, hablan del nacimiento de Jesús, pero no como engendrado por José. Revisen bien en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16, dando a entender que José no engendró a Jesús, sino que su concepción fue totalmente virginal. Hermano, esto no lo olvide. Concepción virginal de Jesús. Aquí tiene mucho que ver y está entrelazado el tema de la virginidad de María con el tema de la maternidad divina. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos hasta este último bloque del programa, donde estamos abordando el misterio de la maternidad divina de María Santísima. Hemos mencionado ya algunos versículos de la Biblia, especialmente de Mateo y de Lucas, donde se nos hace referencia a esto. Vemos en Lucas que Isabel le llama Madre del Señor, Madre de Dios, porque el título que recibió ahí es de Kyrios, es referente a Dios, entonces Madre de Dios. Vemos cómo los evangelios nos muestran que esta concepción fue virginal, que no hubo intervención de hombre alguno. José no tuvo participación en la concepción de Cristo. Fue María la que recibe del ángel el anuncio y el Espíritu Santo quien literalmente se desposa con ella, la hace su esposa y hace que en su vientre se engendre el Hijo del Padre. Por eso, con mucha razón en la iglesia, decimos María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Es decir, esta relación hermosa y especial, única de hecho, que María tiene con la Santísima Trinidad, como hija del Padre, creador de todas las cosas, madre del Hijo redentor del género humano y esposa del Espíritu Santo que nos santifica y nos lleva a la unión con Dios. San Lucas dice de Jesús que se pensaba que era hijo de José. Esto lo dice Lucas 3:23, dando a entender que en realidad no lo era en el sentido que la gente creía. Es decir, la paternidad de José era una paternidad putativa, era una paternidad adoptiva. Era hijo legal, oficialmente de José. Lo era ante los ojos de todos los israelitas, aunque José no haya tenido intervención en este suceso. Por eso dice, remarcando esta verdad, San Lucas, que se pensaba que era hijo de José. Miren cómo defienden los evangelistas tanto la concepción virginal de Jesús. Y es un detalle que muchos habían pasado por alto, pero tanto Mateo como Lucas, miren cuánto se han esforzado en mostrar que el Hijo de Dios nació sin intervención humana. Hay una concepción virginal. Y que por tanto se defiende tanto a esta concepción por la razón de que el que ha nacido de María es Dios. No es cualquier hombre. Entonces hacen una gran defensa teológica, magisterial, que nosotros estamos contemplando con nuestros ojos cuando leemos el Evangelio, y muchas veces dejamos que ella pase por alto, no le ponemos mente, no entendemos lo que los evangelistas querían decir, porque hacemos una mala lectura de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando hay una mala interpretación y más aún una mala intención cuando se interpretan estos textos, como sucede en las sectas, en las iglesias separadas de la fe católica.
María es honrada como Madre de Dios en las Escrituras. Y nosotros los creyentes que somos fieles a la verdad de fe revelada y contenida en la Sagrada Escritura, la honramos también como la Madre de Dios. La honramos como la Madre de Dios. Dice San Mateo, sin que José hubiera tenido relación con María, ella dio a luz un hijo. Otra defensa. Esta es defensa apologética, hecha por los evangelistas. Mateo capítulo 1, versículo 25. ¿Qué está diciendo? Que María fue madre virginal de Jesús. No me canso de repetirlo, parezco lora, parezco grabadora, pero es que es algo que hay que recalcar. Y si a alguien le duele el comentario de que María es la madre del Señor y que su concepción fue virginal, la concepción de Jesús, pues que le arranque las páginas a la Biblia. No hay problema, vaya hermano a su Biblia Reina Valera, que tiene tantos errores en su traducción, y pues le quite esas páginas al Evangelio. Si tomo ya le quitó 7 libros, ya le han quitado 7 libros, que le quiten 3 páginas más, pues ¿qué va a hacer? No va a hacer mucha diferencia. Entonces, si no le agrada esto, pues vaya, arránquele esas páginas a la Biblia y se queda tranquilo, con su conciencia tranquila, según usted, porque ante Dios realmente usted será culpable, porque no ha querido comprender lo que Él le ha revelado y le ha dado inteligencia a usted para que comprenda lo que Él ha querido manifestar. Discúlpeme si me escucho un poco grosero, pero es que la verdad, hermano, estas cosas no hay que decirlas con palabras dulces, melosas. Hay que decir la verdad de frente y directa, siempre con caridad, con amor, pero es la verdad. Y no la podemos empañar en aras de estar bien con los demás. Hay que superar todos esos falsos respetos humanos que condenan a tanta gente porque no se le dice la verdad. Las mismas dudas de José confirman la concepción virginal de María. Pues cuando él vio las señales externas del embarazo de su mujer, sabiendo que aquello no era suyo, pues él no había hecho nada para dejarla embarazada, le entraron tremendas dudas ante lo que sus ojos le evidenciaban y la virtud que él conocía de María. Sabía que María era virgen. Y entraron todas aquellas dudas. Cuando de repente María, después de ser anunciada por el ángel, se va por 3 meses a la montaña a servir a Isabel y de repente vuelve con la panza. José se asusta, pero si yo no me he acostado con ella, somos esposos, me ha sido infiel, entonces es una adúltera María. Y pensó en repudiarla en secreto, dice el Evangelio. En secreto. Fueron tremendas las dudas que vivió José, se consternó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y quién? A ver, si a usted le aparece su mujer y le dice, mira, estaba allá en oración y de repente quedé panzona, ¿viste? Y te viene con una gran panza a decirte aquí que ese hijo es hijo de Dios. Pues cualquiera dice, está loca. O quién sabe con quién me las pegó, que se crea y ello ese cuento. Cualquiera lo dice. Y eso fue lo que pasó con José. Como todo ser humano normal, sintió en el corazón un encontronazo de sentimientos. ¿Qué pasó? Me amaba, yo la amaba, nos casamos y ahora me sale con esto. No, y ahora me sale con el invento de que es Dios. ¿Dónde hubo la respuesta? En aquel sueño que tuvo José. No temas tomar por mujer a María tu esposa, porque lo que concebirá y dará luz es fruto del Espíritu Santo. Y se vieron apaciguadas todas las dudas de José. Al no poder armonizar las dos cosas, José estaba en una duda angustiosa hasta que el ángel le tranquilizó, afirmándole que lo de que iban a hacer de su mujer era obra del Santo Espíritu. Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 20. Ahí están esos textos, hermano. Ya le dije, arránquele la página si le estorba. La virginidad no tenía en el judaísmo ninguna aureola. Al contrario, todas las honras eran para la mujer fecunda. Todas las honras eran para la mujer fecunda. Pues tenían esperanza de que el Mesías naciera de su descendencia. En el caso de María, esta esperanza se había esfumado por el voto de virginidad que ella había hecho. Y sin embargo, ella fue la recompensada. Para Dios lo imposible no existe, dice la Escritura, y que una mujer conciba sin intervención del varón, imposible para nosotros, pero para Dios es muy posible. Y con eso vamos a dejar abierta la pauta para el siguiente programa, donde vamos a tocar el dogma de la virginidad perpetua de María. ¿Cómo es posible que haya dado a luz y siga siendo virgen? Muchos dicen, yo acepto que María pudo haber sido virgen cuando se engendró el Hijo de Dios en sus entrañas, pero después de que lo pariera, no, ¿cómo va a ser virgen una mujer parida? Dicen. Entonces ahí vamos a aclarar esa duda acerca de la virginidad. También hablan de los hermanos de Jesús. Dicen que María, después de tener a Jesús, tuvo otro montón de chihuines por ahí, quién sabe con cuántos más.
porque sabemos que María enviudó. Entonces, vamos a aclarar ese tema, si realmente a María se le puede acusar de ser madre de otro montón de chihuines que se le dicen a la Biblia hermanos de Jesús. ¿Qué significa este término de hermanos de Jesús? Entonces, vamos a tocar ese tema el próximo capítulo, ¿verdad? María, virgen, ayer, hoy y siempre. Antes, durante y después del parto. Para que no se lo pierdan, hermanos. Pues agradezco a todos ustedes su sintonía. Recuerden que este programa se retransmite los sábados a las 7 de la mañana. Por si hay algo ahí que no entendió, no le quedó claro, pues lo vuelve a escuchar, tal vez se le aclara. Hemos explicado esto hermoso que hasta en el Corán, en las suras del Corán, es decir, en los capítulos del Corán, está ahí tocada María Santísima y se le trata con tanta veneración. Recuerden también que este programa se está transmitiendo ahora en Radio Fe, en Ocotal, en Radio Fe, los días viernes a las 11 de la mañana. También está transmitiéndose en Televisión Radio 94.9 a las 8 de la mañana los días domingos. Y por la gracia de Dios pronto se estará pasando también por Radio El Sembrador. El Sembrador, aquí donde nuestro hermano Federico, Dios primero. Entonces, para que sepan que el programa se está difundiendo para ayudar a formar a la gente en la fe católica. Recuerden también nuestro canal de YouTube, donde todos estos videos son subidos para que los pueda compartir. Creo Señor, yo creo. Y nuestra página en Facebook con el mismo nombre para que le dé like, donde estamos subiendo siempre material apologético diverso que ayuda a reforzar los temas vistos y que van abriendo inquietudes para los temas subsiguientes. También recuerden que tenemos un programa donde usted puede formarse espiritualmente, Reconstruye TV, lo puede encontrar en YouTube y también en Facebook para que usted pues se nutra espiritualmente. Muchas gracias, será hasta el próximo lunes. Agradecemos a todos ustedes que estuvieron en fiel sintonía de este su programa Creo Señor Yo Creo, con su hermano servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Que el Señor les bendiga a todos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.